El otro día una alumna me hizo una pregunta muy interesante acerca de cómo leer el texto de Álvarez González y Trapaga Ortega, que se llama Principio de Neurociencias para Psicólogos. Este es un texto que a mí me gusta mucho, me parece que representa fielmente cuál es la postura de nuestra asignatura con respecto a el tema, principalmente con respecto al tema de lo que sería la palabrita que tiene el nombre que tiene nuestra materia, que es neuropsicología. Bueno, este texto hace un recorrido histórico porque el hombre siempre ha tenido muchas inquietudes con respecto a este tema del alma, del espíritu, de lo psicológico. Y, y bueno, y cada época ha tenido sus diferentes momentos. Parte de la antigüedad, ¿no es cierto?, donde la pregunta acerca del cerebro y de la mente estaba signada por un pensamiento mágico, ¿no? Luego en el medioevo, por un pensamiento, digamos, de que lo mental eran espíritus demoníacos que se apoderaban de ese cuerpo y lo poseían, bien con los imaginarios de la época. Lo que plantea claramente este texto es la relación entre la producción de conocimiento y las técnicas o metodologías con las que contaba esa época. Entonces, a medida que se iban entrando en otras situaciones epocales, se iban produciendo otro tipo de conocimientos. Esto ustedes seguramente lo han visto en otras materias, no me voy a detener. Pero esta chica que me hace la pregunta me dice, porque el texto tiene muchos nombres y quedo sumergida en un sinfín de nombres y no sé bien cuáles son importantes. Lo que yo les recomiendo es que al leer el texto ustedes van a ir adquiriendo lo que uno llama cultura general, y va a ir entendiendo esto que yo les estoy explicando sin necesidad de enredarse tanto con los textos. El primer lugar donde quizás se tengan que detener es en Ramón y Cajal. Acá hay una figurita de este señor, que es el que describe por primera vez las neuronas. Las describe con lo que tiene, con sus métodos, en 1890. Pero es recién, en 1933, cuando un ingeniero alemán descubre el microscopio electrónico, que permite ver algo 1.000.000 de veces menos de 1 milímetro. ¿Por qué siempre pongo este ejemplo? Porque cuando con el método que se tenía, con las técnicas que se tenía previamente, con el modo de observar, por ejemplo, una célula que se tenía previamente, llamémosle el ojo humano o algún tipo de microscopio que aumentaba el tamaño del objeto a observar, la descripción era una. Y esa era una verdad. Nadie podía dudar, si estoy viendo que esa célula tiene ese tamaño, esa morfología, se mueve de tal manera, se conecta de tal otra, y yo lo escribo y genero grandes tratados sobre eso, nadie iba a poner en tela de juicio. Ahora, es necesario que llegue una técnica, una posibilidad metodológica mucho más exquisita, mucho más precisa,
para que eso que era una verdad deje de serlo y aparezca otra verdad. Entonces esto permitió entrar en el mundo de lo micro, de la bioquímica, de lo micro, y ampliar el campo. Este fue verdaderamente un salto cualitativo en la investigación de la fisiología, específicamente de la fisiología del cerebro, del cual, si bien se pasó por diferentes momentos, nunca se dudó de que era el asiento de nuestras funciones más exquisitas, de nuestras funciones humanas. Bueno, que recibió distintos nombres según los momentos, ¿no? Uno podría pensar en el espíritu en algún momento del medioevo, y ahora lo podría pensar en términos de las funciones psicológicas superiores. Hubo un momento muy interesante que ustedes van a ver acá en el texto, que es como una especie de rivalidad, de tensión, si quieren, de guerra entre los localizacionistas y los antilocalizacionistas. ¿A qué me refiero con esto? A la necesidad de localizar en distintas áreas del cerebro distintas funciones. Esta es una discusión que duró mucho tiempo. En el medio, ustedes van a ver un autor muy interesante que es Paul Broca, quien, a partir del método que se utilizaba en ese momento, él nace en 1824 y muere en 1880, utilizaban el método de la anatomía patológica, o sea, él se preocupó de personas que tenían dificultades en la producción del habla, lo que hoy conocemos como una afasia motora, o que antes también se llamaba anartria. Esto ustedes lo van a ver en PPL, en la materia del año que viene, pero nosotros obviamente desarrollamos lenguaje. Y este señor descubrió post-mortem que esas personas que durante la vida tenían dificultades en ese área del lenguaje, en el de poder producir las palabras, cuando muere hacen las disecciones y observa lesiones siempre en un mismo lugar. De allí que él es quien le pone el nombre a un área importante del lenguaje, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el famoso área de Broca. 10 años más tarde, un alemán, Wernicke, hace más o menos el mismo trabajo y descubre las lesiones producidas en la significación del lenguaje, y entonces toma el nombre de este señor, Wernicke, que es el área del análisis semántico del lenguaje. Broca, el área de Broca y el área de Wernicke son áreas que son las encargadas de producir el lenguaje, que están en el hemisferio izquierdo, que ya vamos a ir desarrollando más adelante. Inclusive ustedes acá en el texto tienen dónde se localiza cada una. Luego, un autor que es ineludible es Pavlov, ¿no? El famoso Iván Petrovich Pavlov, que seguramente ustedes vieron en primer año. Bueno, él le da, no sé si resuelve esta rivalidad, esta tensión entre localizacionistas y antilocalizacionistas, pero sí él propone, digamos, que hay una localización dinámica de las funciones, o sea, saca esta rigidez de que en cada lugarcito del cerebro, como si pudiéramos hacer todo un pequeño mapita y en cada lugarcito hay una función, sino que lo plantea como algo dinámico, y de allí se abre ya entrado el siglo XX, se abre toda una mirada de la neurofisiología
que está muy emparentada o empieza a estar emparentada con las cuestiones de lo social, con las cuestiones de lo ambiental, y ahí aparecen entonces autores en página 56, como, Vygotsky, Luria, Piaget, Wallon, etcétera, autores que ustedes van a ver más adelante. Entonces, yo les pediría que le presten atención a esos nombrecitos, como decía la compañera, que decía que estaba como mareada de tantos nombrecitos. Y bueno, y el texto llega hasta el estado actual y el arribo a nuestras latitudes de las famosas neurociencias, con todo el aparato mediático, publicitario, que traen las neurociencias. A ese tema en algún momento le voy a dar un parrafito especial, pero en el capítulo del libro que se llama Declaración de Intenciones, justamente yo pongo allí, dejo afirmaciones fuertes y una postura que tiene la cátedra acerca de este tema de cómo nosotros pensamos las neurociencias. Pero antes de finalizar, les quiero leer algo que quizás sintetiza todo lo que ustedes van a ir viendo a lo largo del cursado. Dice: explorar el cerebro por medio de técnicas de avanzada complejidad. Actualmente se puede estudiar el cerebro en estado de vigilia. Explorar el cerebro por medio de estas técnicas tan complejas, tan nuevas, tan exquisitas, no significa observar directamente el fenómeno de la conciencia. Yo ahí sumaría, le agregaría, que no significa que podamos entender las cuestiones humanas más misteriosas, era la palabra que no me salía, con o solamente explorando el cerebro. Bueno, dejo por hoy.